básicamente hablar con respecto a lo que es la medicina tradicional china y la acupuntura dentro de la medicina integrativa. Tuvimos unas dificultades, había un video como para hacer un poquito de introducción respecto a lo que es la medicina integrativa o lo que consideramos que es medicina integrativa y lo que la gente piensa que es la medicina integrativa. Muchas veces consideran que la medicina integrativa es chamanismo o a veces cuestiones un poco esotéricas y que no tienen sustentos ni fundamentos científicos. Y pues la idea de la charla de hoy es proponer como un planteamiento y una reflexión sobre esto. Medicina tradicional china, cuento chino o realidad, es el planteamiento que vamos a tratar. Muchas veces consideramos que la acupuntura es poner agujas de manera indiscriminada y muchas veces más un efecto placebo que otra cosa. Pues bueno, ese es el planteamiento que vamos a tener el día de hoy. Recordemos un poco la definición de salud promulgada por la Organización Mundial de la Salud, donde plantean que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Cuando nosotros nos planteamos esto, nos damos cuenta que el enfoque de salud muchas veces está un poco desdibujado cuando lo tenemos desde nuestro sistema de salud. Y es porque es un enfoque muy intervencionista, en donde nosotros buscamos curar síntomas o tratar enfermedades, pero en pocas ocasiones tratar pacientes y tratar enfermos. Y tenemos que tener en cuenta que la medicina integrativa lo que está buscando es que nos devolvamos o tengamos en cuenta el enfoque integral del paciente, que recordemos que el paciente tiene una serie de aspectos, pues esta es la rueda del bienestar, donde vemos el medio ambiente, vemos que hay un enfoque del paciente que también tiene que ver con su campo intelectual, su parte emocional, su parte física, su parte social, la parte de sus ocupaciones o su trabajo y la parte espiritual. Sin embargo, muchas veces en el sistema de salud o en el esquema convencional que tenemos de medicina solo abarcamos la parte física y la parte de las enfermedades del paciente, pero no tenemos en cuenta por qué ese paciente está enfermo, por qué se está enfermando, qué hay en su casa, cómo están sus relaciones, cómo está su ambiente en el trabajo, y son muy determinantes para esto. El enfoque integral versus el abordaje que hacemos muchas veces en la medicina convencional, tenemos un abordaje que vemos el paciente solamente como el cuerpo y los órganos que tiene. Entonces si está enfermo de su parte cardiovascular, entonces pues si hay un trastorno hipertensivo, mandémosle su antihipertensivo de base, miremos cómo están los riñones, pero nos olvidamos también del enfoque mental de ese paciente y del enfoque emocional. Nos quedamos solo en esa parte física y muchas veces el planteamiento es cómo estamos abordando estos pacientes, qué tan coherentes estamos siendo cuando en un sistema de salud el médico tiene 15, 20 minutos máximo los mejores para decirle al paciente cómo bien, cuídese, tenga un entorno saludable, y vemos que muchas veces ese profesional de salud que lo está atendiendo no tiene un entorno saludable, no tiene unas emociones saludables, no tiene unos hábitos saludables. Entonces a veces somos un poco incoherentes frente a eso, y es como una reflexión que estamos tratando de llevar con respecto a la medicina integrativa, y es que el primero que se tiene que sanar para poder sanar al otro es el mismo médico. Tenemos que tener en cuenta eso para poder desarrollar un abordaje más integral. Recordemos lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a las medicinas tradicionales, y es que abarcan una amplia variedad de terapias y prácticas que varían entre diferentes países y regiones. Cada región, cada país tiene su medicina tradicional. Pues en el caso de Oriente tienen la medicina tradicional oriental, pero nosotros también tenemos medicinas tradicionales aquí en nuestro país. La medicina indígena es un tipo de medicina tradicional, y la Organización Mundial de la Salud la denomina como medicinas alternas o complementarias. Y la medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años, cientos de años, y sus practicantes han contribuido a que sus comunidades estén mucho más saludables. Entonces muchas veces podemos caer por desconocimiento en pensar que solo la medicina occidental o el enfoque que tenemos de medicina es el correcto,
pero podemos ver cómo en la tradición oriental, en la tradición china, estamos hablando de casi 5.000 años de antigüedad de estos planteamientos médicos, en donde ellos tenían planteamientos con respecto a medicina interna, planteamientos con respecto a fisiología, con respecto a fisiopatología, y consideramos en algunas ocasiones que solo lo que nosotros conocemos desde el enfoque occidental es lo correcto. Y es importante que tengamos en cuenta que estas medicinas tienen mucho para enseñarnos también. Bueno, la medicina tradicional china como tal, pues como les decía, tiene más de 5.000 años de antigüedad y tiene una proyección permanente. Se están desarrollando en este momento algunas investigaciones que las vamos a ver un poco más adelante, y permite que se sitúe al ser humano con otra lógica un poco diferente. Se sitúa al ser humano en una lógica más integral, más energética, por decirlo de alguna manera. Tiene una fisiología y una fisiopatología diferente, una forma de abordar al ser humano distinto con base en las tradiciones culturales que ellos tienen. Y la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos le ha dado luz verde a la medicina tradicional china y a la acupuntura para ser empleada en diferentes patologías, tanto a nivel de medicina interna como a nivel funcional, como patologías dermatológicas, como a nivel neurológico. E incluso dicen que es muy importante que se desarrollen investigaciones a futuro para ver qué otras aplicaciones puede tener. Dentro de la medicina tradicional china, está basada en el Tratado de lo Interno, que es un libro como el libro base de medicina interna china que se llama el Neijing. No hay un autor claro, pero se dice que han sido varios autores y el más reciente lo escribió hace 1400 años antes de Cristo. Tiene una categorización que es la parte de los tratados de medicina interna, que es la parte de el Zhou Wen y el Lin Shu, en donde se hace un abordaje a la parte funcional del ser humano y a la parte fisiológica del ser humano, y desde ahí se hace un abordaje integral al libro completo pues, del Neijing, para hacer un abordaje integral del paciente. En 2010 la UNESCO declara la acupuntura y la moxibustión como un patrimonio inmaterial de la humanidad y dice que tiene una efectividad en el abordaje de las enfermedades y las patologías muy evidente tanto en Oriente como en Occidente. Vamos a hablar un poco de lo que es la medicina tradicional china y sobre qué se basa. La medicina tradicional china, pues ese es un ideograma chino que significa soplo o chi, que es la concepción que los orientales tienen de lo que es lo que permite que los seres vivos estén vivos, y es como ese hálito de vida. Ellos lo denominaban chi. Otras tradiciones, la tradición japonesa lo llama ki, la tradición hindú lo llama prana, pero es como el soplo de vida. Y ese soplo de vida está en todos los seres vivos, tanto a nivel de seres humanos como a nivel de plantas, animales. Y ese soplo de vida hace parte de un conjunto que lo hemos visto, que es ese dibujito de abajo, que es el Tao, el famoso Yin Yang. Siempre existe una polaridad de esa energía, una polaridad positiva y una polaridad negativa, que está planteada en todos los seres vivos. Está planteada en el masculino, en el femenino, el día y la noche. El día es una naturaleza de energía yang, la noche es una naturaleza yin. El yin es una naturaleza fría, el yang es una naturaleza caliente. El femenino es yin y lo masculino es yang. En toda la naturaleza lo podemos observar. Y esto va muy relacionado a que la medicina china ve la integralidad del ser humano desde el punto de vista del equilibrio. La medicina china dice que el ser humano se enferma porque ha perdido su equilibrio con el entorno. Entonces muchas veces cuando tenemos mucha actividad y poco descanso nos enfermamos, o cuando tenemos un estilo de vida muy yin, muy de descanso, muy de quedarnos en quietud, podemos entrar también en patologías relacionadas con eso. Podemos entrar en cuadros depresivos, podemos entrar en cuadros de astenia. Entonces el principio fundamental de la medicina china es hablar sobre ese equilibrio que debe existir en la vida, ese equilibrio entre actividad y descanso. Básicamente la medicina china lo que hace es hacer una regulación bioeléctrica del cuerpo humano. Y este es un dibujo de los canales o meridianos de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Son 20 meridianos y cada meridiano está relacionado con un órgano principal y unas funciones principales. Y cada meridiano o cada canal de energía tiene los diferentes puntos con unas mediciones específicas
y esos puntos son accesos a esa energía, y por medio de una aguja, por medio de un masaje, por medio del calor, se puede estimular, y cuando se estimula se genera toda una reacción bioeléctrica en el cuerpo que lo que va a buscar es hacer una regulación fisiológica, una regulación del funcionamiento del organismo y una regulación de las funciones principales del mismo. Como les hablaba, la medicina china plantea que el ser humano y el entorno en el cual vivimos se compone de esa energía fundamental, que es el chi, pero esa energía se divide en 5 elementos específicos de la misma energía según la tradición oriental, donde encontramos el elemento agua, el elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra y el elemento metal. ¿Qué sucede? Si aquí vemos en la parte externa, esto tiene apuntado, ok. Si vemos aquí en la parte externa hay como unas flechitas, que es como el ciclo de generación energética que los chinos consideraban que había en el cuerpo. Entonces observamos cómo el agua genera la madera, pues se necesita agua para que las plantas crezcan desde su lógica. La madera se convierte en fuego, el fuego a su vez cuando se consume se convierte en tierra. En la parte interna de la tierra están los metales y cerca de los metales están las fuentes acuíferas. Pero de la misma manera, estos elementos se interrelacionan entre sí de un modo en que uno controla al otro. Entonces vemos como para apagar fuego necesitamos el elemento agua, para fundir metal necesitamos fuego, para cortar madera necesitamos metal. Cuando la tierra está muy erosionada y hay alteraciones en la tierra, le dicen a los campesinos siembre árboles, porque la madera ayuda a que la tierra se controle, y como tal la tierra ayuda a controlar el agua. Ese es el enfoque que tienen los chinos del ser humano. Ahora vamos a ver, esto es a nivel cosmogónico, ellos ven la naturaleza, están estas energías en la naturaleza, pero también dentro del cuerpo del ser humano. Entonces podemos ver la teoría de estos 5 elementos, cómo se va ampliando un poco más, y cada elemento está relacionado, digamos en el caso del agua, está relacionado con órganos como el riñón, como la vejiga, como el sentido de la audición. La madera está relacionada con el hígado, está relacionada con la vesícula biliar y con la visión como órgano de los sentidos. El elemento del fuego está relacionado con el corazón y el intestino delgado y el sentido del gusto. El elemento tierra está relacionado con el sabor dulce, y según la tradición china ellos ven la función de vaso y páncreas unida, y también con el órgano del estómago, y está relacionado con el agua. El elemento metal está relacionado con los pulmones y el colon, y con el sentido del olfato. Entonces vemos como ya se va ampliando un poco más, cada elemento tiene un sabor. Vemos como el elemento agua está relacionado con el sabor salado, la madera, que es el hígado, está relacionado con el ácido, el fuego está relacionado con el sabor amargo, el dulce está relacionado con el elemento tierra, y el elemento metal está relacionado con el picante. Y así se va complejizando de alguna manera cada uno, porque también el elemento metal, aparte de estar los pulmones y el colon, también se relaciona con la piel de manera externa, el agua se relaciona con el cabello, y así va incrementando un poco más la dinámica. Okay. También ellos vieron que cada órgano del cuerpo está relacionado con un ciclo circadiano específico. Entonces, de acuerdo a la hora del día, cada órgano está mucho más activo en determinado momento. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo a mediodía es la energía del corazón la que está más activa. Podemos ver cómo de 3 a 5 de la mañana es el pulmón, y es muy curioso cuando nosotros observamos en la práctica clínica que las crisis de asma con más frecuencia se presentan a esta hora, entre 3 y 5 de la mañana, las crisis respiratorias. Los infartos tienen una alta incidencia a mediodía, y de 1 a 3 de la mañana es el hígado el que está relacionado. A nivel emocional, el hígado maneja mucho la cólera y la ira, y nosotros vemos la alta incidencia de accidentes, muertes violentas y problemas de riñas y discusiones se ven en este lapso de horas entre 1 y 3 de la mañana.
Entonces ellos empezaron a ver cómo cada órgano también estaba relacionado con una hora específica, una orientación específica. Entonces aquí lo que vemos es, nosotros en este momento estamos viendo un enfoque de la medicina que es la psiconeuroendocrinoinmunología, donde vemos cómo cada emoción del cuerpo está relacionada con una función fisiológica, está relacionada con una respuesta del sistema inmunológico, y eso genera una respuesta fisiológica como tal del organismo. Entonces valdría como preguntarse, ¿será que hace algunos miles de años ellos ya se dieron cuenta de eso y nosotros hasta ahorita lo estamos llamando de otro nombre? Dentro de los métodos terapéuticos que tiene la medicina tradicional china está la acupuntura, que como les decía en un principio, es la inserción de agujas finas en ciertos puntos específicos en unos canales de energía que lo que van a buscar es una respuesta fisiológica del mismo organismo. Dentro de los planteamientos del funcionamiento que nosotros hemos evidenciado y que la literatura científica lo ha planteado, uno es el funcionamiento a través de la neuromodulación. Entonces, en la medida que nosotros hacemos una estimulación en una parte de la piel con una aguja, hacemos un proceso irritativo en esa zona, y a través del sistema nervioso desencadenamos una serie de procesos fisiológicos que lo que van a buscar es que a través de esta señal llegue al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, por toda una serie de interacción a través de la dopamina y la serotonina, generen una respuesta fisiológica específica. El otro pues es lo de los neurotransmisores y una inhibición presináptica a nivel de las fibras alfa-delta cuando hay sensación dolorosa, que es uno de los planteamientos que tiene la acupuntura desde la óptica occidental de funcionamiento. Otro de los métodos terapéuticos es la moxibustión, que es en los mismos puntos en donde se puede acceder con agujas, se puede acceder con calor o se puede acceder con una técnica como es la acupuntura con moxibustión involucrada. Otros métodos terapéuticos que tenemos en la medicina china es el Qigong, que son los ejercicios que buscan hacer como un sobreestiramiento muscular y tendinoso de esos canales de energía para mejorar el fluir y el funcionamiento energético. Y otro es la herbolaria, que lamentablemente nosotros aquí en Occidente no tenemos acceso a la herbolaria, pero en Oriente ellos manejan más o menos entre 2.000 y 2.500 hierbas distintas. Es un principio de fitoterapia lo que ellos tienen. Nosotros aquí en Occidente, en medicina integrativa, lo que tenemos es la medicina antiomotóxica, que es basada en algunas cosas de fitoterapia y en algunas cosas de homeopatía, y es como un complemento que podemos hacer cuando trabajamos con medicina tradicional china. En vez de utilizar herbolaria como tal, utilizamos medicina antiomotóxica. Ok, entonces uno de los planteamientos es, bueno, realmente qué tanta respuesta o qué tantos estudios o qué tan estudiada estaba la acupuntura. Entonces aquí vemos una publicación del 2011 en la revista de evidencia basada, medicina basada en la evidencia, medicina alternativa, en donde se hizo un estudio. Esto se hizo en Brasil. Se hizo un estudio en donde se evaluó la respuesta del punto 36 de estómago, que se llama Susan Lee, y el punto 6 de vaso, que se llama San Yao, a nivel de la respuesta del tracto gastrointestinal, relacionado con una inyección de pertersenato de sodio en ratas. Entonces lo que hicieron fue que cogieron unos modelos murinos y se les indujo una respuesta de peritonitis por medio de una inyección de carrageína. Acá está. Perdón, ese es otro estudio que les voy a mostrar más adelante. Hicieron un análisis en el cual observaron cómo este pertesenato de sodio, cuando se le administraba a los modelos murinos y se hacía una estimulación en el punto 36 de estómago y en el punto 6 de vaso, daba una respuesta muy interesante en los órganos gástricos específicamente, diferente al control,
Entonces el punto 36 de estómago activa mucho pues la víscera del estómago, y después cuando hicieron un análisis por medio de autopsia de estos modelos murinos, se dieron cuenta que había un aumento de la absorción de este compuesto a nivel de estómago en los modelos que se le había estimulado este punto 36 de estómago, y en los modelos que se les había estimulado también el 6 de vaso dio una absorción más marcada a nivel del tracto digestivo inferior, sobre todo en la zona de duodeno, yeyuno e íleon, versus los que se les hizo control, que obviamente aquí vemos la diferencia marcada en la parte gástrica. Entonces el planteamiento que ellos hacían en este estudio era básicamente que la estimulación del punto 36 de estómago da una respuesta a nivel de las células gástricas y las células del sistema digestivo diferente a cuando se estimulan otros puntos. Este otro estudio es el análisis de los efectos de la acupuntura en el cuerpo, en la obesidad, en las medidas y los parámetros antropométricos, en el perfil lipídico y en los perfiles inflamatorios e inmunológicos a nivel de marcadores inflamatorios e inmunológicos. Esto fue un estudio que se publicó en el 2012, en donde cogieron a 196 pacientes obesos y les realizaron acupuntura en unos puntos específicos, y después de eso cogieron unos pacientes control y unos pacientes tratamiento. Entonces hicieron a los pacientes del grupo tratamiento, se les empezó a ver el avance en las 3 diferentes muestras que se tomaron durante el mes de tratamiento, y se empezó a ver cómo el porcentaje el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa empezó progresivamente a disminuir de una manera más marcada versus el grupo placebo. También se observa cómo el perfil lipídico, sobre todo el HDL, aumentó progresivamente versus el grupo placebo, y se utilizó también la medición con proteínas de choque térmico, en donde se evidenció cómo estas proteínas de choque térmico en los pacientes del grupo tratamiento tuvieron una disminución más marcada que en los pacientes del grupo placebo. Y la PCR ultrasensible en los pacientes del grupo tratamiento empezó en 1.78, terminó en 0.8, versus el placebo, que empezó en 1.79 y terminó en 1.1. Aquí se utilizaron el punto 44 de estómago, se utilizó el punto 18, se utilizó el punto 36 de estómago, y se utilizó el punto 9 de renal. Entonces esta es otra prueba evidente cómo podemos comparar que el tratamiento con acupuntura versus el tratamiento placebo da una respuesta más marcada. Este es otro estudio que se realizó en el 2011, muy interesante porque demuestra el perfil de interleuquina 10 como estimulador antiinflamatorio relacionado con el punto Sanyin-Yao, que es el punto 6 de vaso. Es un punto que está en la parte superior del malévolo interno. Se utilizaron también modelos murinos y se observó, aquí sí le hicieron la inyección de carragina a los modelos murinos, y esos modelos murinos mostraron que cuando se les hacía una inyección de carragina para hacerles una peritonitis inducida, y cuando se les hizo una autopsia a los modelos murinos, se hizo una comparación entre los modelos murinos que habían recibido el punto 6 de vaso versus el control y versus los modelos murinos que se les había administrado esteroides, dexametasona. Entonces se vio cómo los neutrófilos a nivel del control estaban muy bajos. Cuando se les inyectó la carragina aumentaron el grupo control. Los que se les administró la dexametasona tuvo una disminución marcada en los neutrófilos. A los que se les aplicó la acupuntura placebo tuvo un aumento en neutrófilos, y los que se les aplicó el punto 6 de vaso tuvieron una disminución de los neutrófilos. Al igual en los leucos, podemos ver cómo los parámetros son similares entre el grupo control, el grupo del esteroide y el grupo de
de la acupuntura con el 6 de vaso. A nivel de las células mononucleares no hubo una marcada diferencia. En el test de Evans se ve también como hay una respuesta similar entre el grupo control, la dexametasona, y el grupo de vaso 6. Entonces se planteó realmente qué es lo que está modulando la inflamación, o sea, está haciendo una inhibición de las citoquinas proinflamatorias. Entonces lo que se encontró es que el TNF-alfa en el grupo control estaba bajo, dexametasona un poco más elevado pues versus el de carragina, y vaso 6 estaba casi igual a la carragina. Entonces estamos viendo pues que las proinflamatorias no están tan involucradas. Sin embargo, si nos vamos acá y vemos la interleuquina 10, observamos cómo en el grupo control la interleuquina 10 está en unos niveles casi similares a los que fueron administrados con el punto 6 de vaso. La interleuquina 10, recordemos que es una interleuquina antiinflamatoria y reguladora del proceso inflamatorio, versus los que estuvieron en carragina. Ellos no tuvieron tanta respuesta a esa interleuquina antiinflamatoria, y mucho menos los que estaban con dexametasona. Entonces, en función de esto, lo que se planteó es que la acupuntura en el punto 6 de vaso ayuda a disminuir el proceso y el perfil inflamatorio del paciente. Uno de los postulados o de las hipótesis que se plantea, pues sumado a las pruebas de laboratorio, es que, como les explicaba ahorita, se indujo un proceso de peritonitis en los ratones por medio de la carragina, y vemos como la estimulación con acupuntura ayuda a que la extravasación de plasma se controle, ayuda a modular la migración de neutrófilos y ayuda a estimular, incrementa la producción de interleuquina 10 en un patrón inflamatorio. Entonces, esto es una prueba evidente como una estimulación con una aguja en un punto específico ya genera una respuesta a nivel del perfil inflamatorio, a nivel del sistema inmunológico como tal. Este es otro estudio que se publicó en el 2014 y es muy interesante porque aquí se hizo una correlación entre los efectos de la acupuntura en el punto 3 de hígado, que es un punto que está en la parte inferior del pie, y se hizo un seguimiento con un seguimiento funcional con resonancia magnética, y se hizo en comparación. El grupo placebo era una acupuntura falsa en un punto cercano al punto 3 de hígado, pero no era el punto 3 de hígado. Se hizo un análisis con la resonancia magnética, y lo que demostró es que el punto 3 de hígado, que si recordamos la gráfica anterior, vamos a ver si la podemos llevar ahí un poco rápido. Si recordamos la gráfica donde veíamos los 5 elementos, el hígado está relacionado con la visión, y a nivel también estructural está relacionado con las estructuras musculares y con la nociocepción de movimiento. Cuando se hizo este análisis en este estudio, lo que se observó es que los pacientes que se les administraba acupuntura en el punto 3 de hígado y se les hacía resonancia magnética, las áreas del cerebro relacionadas con la visión, la nociocepción y la percepción del movimiento se iluminaban, versus los pacientes que les hacían la acupuntura en los puntos similares al 3 de hígado. Entonces es una prueba como con resonancia magnética también podemos observar lo que los chinos planteaban hace un tiempo, que las zonas del cerebro relacionadas con funciones motoras también están relacionadas con puntos de acupuntura. Aquí hay un estudio en donde se hizo una comparación entre un antihistamínico en una hipersensibilidad, en el prurito por hipersensibilidad en adultos con dermatitis atópica, versus acupuntura. Esto fue un estudio randomizado versus placebo, en donde se les hizo un abordaje y se utilizaban unos puntos específicos de acupuntura indicados según la medicina tradicional china para disminuir el exceso de fuego a nivel de la piel, que es un
proceso inflamatorio. Entonces aquí el estudio nos muestra que nuestro estudio mostró una significante reducción del prurito después de la acupuntura verdadera o el tratamiento con cetiricina comparado con los placebos en los pacientes con dermatitis atópica. Y se dieron cuenta cómo estos pacientes tenían una mejoría casi equivalente, los pacientes que les administraban la cetiricina y los pacientes que les hacían la acupuntura. Los pacientes hacían una respuesta con respecto a la escala pues, del prurito que ellos tenían y demostraban que era casi equivalente a lo que los pacientes tenían y la respuesta que tenían. Entonces, dentro de las conclusiones del estudio, ellos demuestran que la acupuntura y la cetiricina muestran significantes reducciones en la hipersensibilidad tipo 1, en el prurito de hipersensibilidad tipo 1 en pacientes con dermatitis atópica. El tiempo de la aplicación de la terapia fue un factor importante, demostrado, sobre todo cuando se les administraba la acupuntura versus la cetiricina, porque entre más tiempo duraban las agujas puestas en unos puntos específicos que ellos desarrollaron en este protocolo, que fue el punto 11 de pulmón, 11 de hígado, 11 de intestino grueso, 3 de corazón. Se hizo una modulación de esta respuesta inflamatoria de estos pacientes y observamos que la cetiricina puede ser incluso segura porque disminuye los efectos, la cetiricina comparada con la acupuntura, dicen que la acupuntura puede ser incluso más segura porque la cetiricina puede influir en un proceso de somnolencia en los pacientes. Entonces es muy interesante cómo ellos plantean este estudio acá. Dentro de la experiencia que nosotros tenemos en el centro médico de manejo de pacientes, hemos visto que la acupuntura funciona de una manera muy interesante. Personalmente tuvimos el caso clínico de una paciente, en la cual fue una paciente femenina de 78 años. Ella llegó con un diagnóstico de prurito crónico. Durante 8 años, llevaba 8 años con prurito. La paciente llegó en un cuadro depresivo franco al consultorio. La paciente llegó sin deseos de vivir. Recuerdo mucho que una de las cosas que la paciente dijo fue: doctor, ¿ya para qué vivir así? Un prurito de 8 años. Cabe resaltar que esta paciente, antes de llegar a la consulta, estuvo con 4 dermatólogos, estuvo con 2 alergólogos. Al final le hicieron el test de alergia y le dijeron: tú eres alérgica a toda esta serie de medicamentos. La paciente dijo: bueno, doctor, de este ninguno lo estoy consumiendo ahorita. Ella me contaba pues con mucha gracia que uno de los alergólogos le dijo: bueno, pues no importa, pero es alérgica a eso, entonces por vida tienes que estar con cetiricina. La cetiricina no le hacía nada. Una paciente pues bastante compleja, pues hipertensa, diabetes insulinodependiente, con hipotiroidismo, una arritmia sinusal de base, una dislipidemia, un índice de masa corporal de 35. Lo curioso es que cuando la paciente llegó, ella llegó en enero, empezamos a tratarla el 15 de enero, esa paciente llegó con una IgE en 4.489, recordemos que el límite máximo pues es 100. Se inició tratamiento el 15 de enero. Empezamos a hacerle acupuntura, se empezó a hacerle también un tratamiento de detoxificación con medicina antihomotóxica y se trabajó también con biopuntura en el caso de ella. Recordemos que en la acupuntura también tenemos la opción de trabajar con medicamentos específicos en puntos de acupuntura. Se hizo un esquema similar al que tenía planteado el estudio anterior: 11 de intestino grueso, 3 de corazón, 34 de estómago y 10 de vaso. Este planteamiento, según la medicina china, el 10 de vaso es un punto que ayuda a calmar el exceso de fuego en la sangre, que en el prurito, desde la óptica de la medicina china, es muy marcado el fuego en la sangre. Y también el 11 del intestino grueso ayuda a disminuir ese fuego en la sangre. Fue muy bonito porque esta paciente, regularmente yo a mis pacientes les doy el teléfono, y la paciente, yo le digo: bueno, a los 3 meses voy a hacerte un control porque vamos a ver cómo estás. Tenía cita una semana, la paciente no aguantó. La semana anterior se tomó los exámenes, me llamó a las 8 de la noche y me dijo: doctor, ¿qué te pasó? Me tomé el examen de la alergia, le dije:
¿cómo te fue? Yo esperaba pues que le hubiera bajado, pues partimos de 4.000, yo dije, bueno, por lo menos en 3.000. Y me dice, doctor, el examen de la alergia está en 772, 3 meses después. Cabe resaltar también que esta paciente antes de llegar a consulta conmigo tuvo un cuadro de prurito supremamente agudo, consultó a la EPS, le administraron esteroides, posterior a los esteroides llegó con las cifras de glicemia en el techo. En este momento, pues adicional a eso, yo también le había pedido igual su perfil lipídico, glicemia y todo, la glicemia se empezó a modular. Y el último examen es del 6 de julio y está la inmunoglobulina E está en 586. Obviamente continúa alta, pero miremos desde dónde arrancamos. Y esto ha sido básicamente un enfoque con medicina antihomotóxica y acupuntura. En estos momentos la paciente está requiriendo menos insulina, le estamos titulando la insulina porque está levantándose con unos cuadritos de hipoglicemia, entonces le estamos bajando la insulina en la noche. Y ha sido muy bonita la respuesta de esta paciente. Y como estos pacientes tenemos muchos. Entonces es muy interesante ver cómo el planteamiento que se hizo en un principio con respecto a si era un cuento chino, la acupuntura, pues una de las conclusiones es que realmente no es un cuento chino. Es efectiva, tiene mucha respuesta a nivel de problemas gastrointestinales, patologías neurológicas, patologías dermatológicas, pues bueno, vaya a haber regulación del sistema inmunológico regulando expresión de citoquinas también, y tiene un campo de investigación muy amplio. O sea, tenemos una posibilidad de investigar con acupuntura todo lo que se quiera. Igual por cuestiones de tiempo solo traje estos estudios, pero había 10 más, pero salimos de aquí a las 10 de la noche. Es un tema que me apasiona mucho. Y pues recordar que la medicina integrativa es la opción que estamos teniendo en este momento en la medicina. Estamos buscando que la medicina se vuelva más humana, volver otra vez ese enfoque que teníamos nosotros, ese juramento hipocrático que tuvimos en un momento que lo principal era nuestro paciente, pero muchas veces el esquema que tenemos planteado es muy reduccionista. Y si nosotros no vemos el paciente de manera integral, si no vemos el paciente con todas esas aristas que tiene, no lo vamos a poder abordar de una manera completa. Nos vamos a quedar manejando solamente síntomas. Entonces vemos como, por ejemplo, centros médicos como el Mount Sinai en Miami ya tiene un departamento de medicina integrativa y está abordando a los pacientes, tiene un departamento de oncología integrativa en donde se hace un abordaje completo, y si el paciente va a entrar a quimioterapia, bueno, te hacemos quimio, es una de eso, te hacemos acupuntura, te manejamos la parte del dolor con esto, te manejamos también homeopatía. Ya es algo que se está empezando a posicionar más. El Hospital Real de Londres, que es un hospital en donde su 80% es manejado con homeopatía. Entonces estamos viendo cómo a nivel mundial estamos buscando darle un lugar a la medicina integrativa. Y bueno, pues en el caso de Colombia, estamos buscando que el Centro Médico Integrativo Maná sea esa opción para los pacientes, para manejarlos de una manera integral, para que podamos tener un abordaje integral a esos pacientes y podamos darle una respuesta a lo que están buscando los pacientes en el trabajo de su enfermedad, en el trabajo integral de su vida, porque muchas veces vemos cómo los pacientes llegan por una cosa pero terminan saliendo una serie de cuestiones adicionales que el paciente ni siquiera sabía, y esas cuestiones adicionales era lo que realmente lo tenía enfermo, no el síntoma por el que vino. Entonces pues esta es una invitación a abrirnos un poco más a todas las opciones terapéuticas que tenemos con la medicina integrativa. Este pues fue un abrebocas de la acupuntura y la medicina china para ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿O quedó muy claro con el entendido? Muy interesante, pero sí, totalmente desconocido. No sabía que fuera tan, pues, como tan efectiva. Que yo soy terapia neural, pero nunca aprendí de una escuela. Y sin embargo, la terapia neural, si tienes cierta indicación, y es dar un patrón. No sabía que era tan precisa. Sí, yo también hago terapia neural, yo soy terapeuta neural también. La terapia neural es maravillosa, pero gratamente me asombró observar todos los estudios científicos que hay con respecto a la acupuntura y todo el sustento que se le está dando ahorita, porque antes era muy
muy oriental, muy filosófico, y como que, oh sí, qué tan placebo es, pero estamos viendo cómo ya hay una respuesta orgánica, hay una respuesta de modulación de citoquinas, hay una respuesta de modulación del sistema inmunológico. Entonces estamos viendo cómo el estudio con la resonancia magnética es espectacular. Cómo, hay evidencia. Sí, hay evidencia científica y la idea es que la sigamos ampliando. ¿Tenés una pregunta? El proceso con los intensivista. ¿Qué pasa con los chiquitines con los síntomas de hiperactividad bronquial? ¿Qué hacemos ahí con la terapia neural debido a la sensibilidad de las aguditas? Hay muchas opciones de trabajo con los niños. Yo personalmente con ellos trabajo láser. Con los niños yo trabajo con láser porque recuerda que la acupuntura lo que busca es estimular los puntos específicos, pero tú lo puedes estimular con masaje. Esos niños, el contacto, y si eres pediatra intensivista, imagínate. Esos chiquitines que están en la UCI, que están, bueno, los que están más pequeñitos, los que están en incubadora, son bebés y hay estudios que demuestran cómo el contacto mejora la talla de crecimiento de los niños, ¿sí? El de los niños canguro. Entonces, en ese caso, con la acupuntura específicamente se puede trabajar mucho el láser. El láser es altamente efectivo con los niños. Bueno, en esa situación, la otra consulta es dónde nosotros, los médicos, dónde aprendemos este proceso de Alzheimer. Ajá. Porque es que esa es la falla que nosotros tenemos en las escuelas, soy viejito en este proceso, ¿dónde aprendo? De una escuela seria, por ejemplo, aquí en Cali. Ok, mira, yo personalmente tuve mi formación en la escuela Neijin. La escuela Neijin es una escuela de educación no formal porque igual en estos momentos la legislación colombiana todavía no tiene una universidad como tal que haga la preparación de acupuntura, a no ser que lo hagas como maestría en la Universidad Nacional. Sin embargo, la escuela Neijin, por ejemplo, tiene un aval de la Asociación Hispanoamericana de Acupuntura con sede en Beijing. Y es una escuela que tiene ya bastante tiempo. Y también hay otra escuela que es la Escuela Sanavida, que está aquí en la ciudad de Cali. Son como los dos sitios de referencia que yo te digo que vienen como de tradición seria, y son estudios de más o menos 3 años y medio, 4 años, dependiendo del enfoque que tú quieras. Y lo que te digo es, fue un brochazo lo que traté de dar porque la medicina china es súper compleja y si nos quedamos acá entonces ya salimos con la parte analítica de troncos y ramas energéticos y, o sea, por mí nos quedamos aquí, pero sí es complejo. Pero yo te sugeriría que esas dos escuelas pueden ser interesantes para ti. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención a todos.